Buenos días a todos. Qué gusto verte. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que el Señor te trajo. El día de hoy, pues Dios quiere hablarnos algo especial, algo que si eres cristiano, si tú has decidido seguir a Cristo, te ha de ayudar mucho o ha de reforzar verdades en tu corazón. Y si estás buscando al Señor, te va, pienso, con la ayuda de Dios, estimular a buscarle cada día más. La semana pasada estábamos hablando de la salvación. Y yo tocaba la semana pasada, pues que Dios ha dispuesto darnos un Salvador. Sin embargo, en nuestros corazones puede haber el pensamiento o la duda genuina de ¿para qué necesito yo un Salvador? Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy buena, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, pues yo pienso que Dios se ha de fijar en eso. Alguna madre que está aquí dirá, pues mis hijos son buenos, son morales, no roban, no hacen nada, pues yo creo que Dios tiene que tener en cuenta eso, ¿verdad? Yo he estado o he crecido en una iglesia evangélica y por lo tanto pues Dios ha de ver, ¿no? Que yo lo busco domingo a domingo. Amado, ese podría ser nuestro pensamiento. La Biblia dice que Dios nos ha dado un Salvador y que nosotros necesitamos un Salvador. Y a veces el hombre, al ser simplista en el concepto que tiene acerca de sí mismo, no se da cuenta de cuánto necesita un Salvador. Entonces, yo el día de hoy quiero hablarte y darte algunas razones muy poderosas por las cuales todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos necesitamos un Salvador. Necesitamos encontrar a ese Salvador. No, aquí, ojo, yo hago una grandísima diferencia entre ser una persona moral, tener moral, guardar mandamientos, no ser tan malo, a entender en el fondo de tu corazón lo muchísimo que tú necesitas que a ese Salvador dispuesto por Dios y que ese Salvador haga válida su salvación en tu propia vida, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta enseñanza es comprender cuánto lo necesitamos, por qué lo necesitamos y quizá al entender lo mucho que lo necesitamos, eso ayude a que la salvación se haga real y válida en nuestra vida. Si entendemos esto, entenderemos por qué la salvación es por gracia y no es por obras. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque estamos hoy reunidos aquí para escuchar tu palabra. Anhelamos todos que nos hables tú. Yo, Señor, que tengo la palabra, anhelo que hables tú y que hables al corazón. Te pido que me des libertad, claridad, sabiduría para expresar y que, Padre, en cada uno de los que estamos hoy reunidos, tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que las verdades que vamos a hablar, Señor, no sean robadas, no sean quitadas, no seamos distraídos por nada, sino que tu Espíritu obre poderosamente en nuestros corazones, para que podamos mirar nuestra grandísima necesidad de encontrar a ese Salvador. En el nombre precioso de Jesús ponemos esta reunión en tus manos. Amén. Amén. Amados, les decía que bueno, el ser humano es muy simplista en ver la realidad de su propia condición. O sea, tú le preguntas a esta sociedad cómo es el corazón del ser humano y la sociedad te va a decir, existen las personas buenas. La religión te va a decir, existen las personas buenas. Los psicólogos te van a decir, existen las personas buenas. Y amado, yo no quiero decir con esto que no existan personas que hagan el bien. Yo no te quiero decir con esto que no existan personas que sean moralmente correctas en este mundo. O no te quiero decir con esto que no haya personas en las cuales quizás sí puedas confiar. Pero a veces ese concepto quizá distorsionado, rebajado del que el mundo tiene acerca de sí mismo, le lleva a pensar que su condición es lo suficientemente buena para ser aceptado y visto a través de los ojos de Dios. Quiero abrir la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo número 2. La Escritura dice lo siguiente, y quiero empezar por ahí. Todo camino del hombre
es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, tú pregúntate a lo mejor a ti mismo y dices, pues yo soy buena persona. A lo mejor le preguntas a tu mamá, oye mamá, ¿soy bueno, soy malo? No, mijito, tú eres precioso. Eres bueno, mijito. Le preguntas a tus amigos, no, hombre, tú eres a todo dar. Vas con la psicóloga, con el psicólogo y dices, vamos a sacar lo bueno que hay en ti. La religión está buscando lo bueno que hay en las personas. La religión, por cierto, hay algunos historiadores y críticos que le llaman el opio de la humanidad, porque realmente no le ayuda mucho al ser humano la religión, sobre todo la religión que no está basada en las verdades de Cristo Jesús, y no le ayuda al ser humano a ver su verdadera condición. Amado, para entender lo mucho que necesitamos a ese Salvador, necesitamos entender cómo Dios ve nuestra condición. Porque si el ser humano lo dejamos a sí mismo, que él vea su propia condición y él la califique, siempre se va a poner un 8, un 8.5, un 9, un 10. Alguno así más sensato se va a poner un 7. Bueno, yo creo que Dios que Dios va a valorar que yo me esfuerzo, que yo hago ciertas cosas, y al final de cuentas con ese 7, 7.5, como si fuera la maestra de primaria, ¿no? Órale, pase de grado. Amado, si nosotros seguimos considerando nuestra condición bajo la mirada humana, jamás vamos a entender lo mucho que necesitamos un Salvador. Por lo tanto, yo te invito a que abras el corazón, que ahorita que veamos la Biblia, veamos cómo ve Dios la condición humana. La ve muy diferente a como la ven los hombres. Y aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a dejar que nos muestre la condición humana y cómo la ve Él, y por la cual Él dispuso darnos un Salvador. Y nosotros quizá entendamos entonces la realidad de nuestra condición. Efesios 2, versículo 1 al 3, nos habla y nos hace entender los términos de la salvación por gracia. Este pasaje es muy interesante, lo voy a estar retomando porque las verdades son muy importantes y muy profundas. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow, el pasaje afirma verdades muy fuertes. El pasaje no dice que hay medio gente buena y medio gente más o menos. No habla de un 6, un 7.5, un 8, un 9, sino habla las verdades muchísimo más crudas. Habla de los seres humanos, y lo primero que afirma es que el ser humano sin Dios, sin Cristo Jesús, está muerto. ¿Cuántos dicen amén? También dice que el ser humano en el pecado va siguiendo una corriente que no está precisamente dirigida por el Espíritu Santo. También afirma que en esa condición el ser humano es en su naturaleza un hijo de ira. Amado, vamos entendiendo verdad tras verdad. Lo primero que afirma este pasaje es quién tiene el control de este mundo en el que vivimos. Y aquí yo quisiera que tú y yo vayamos así como que deshojando estos 3 versículos como si fuera una margarita, y fuéramos entendiendo un poquito más cada una de las verdades. Lo primero, o entre las verdades que afirma, es quién tiene el control de este mundo. Si tú vas, por ejemplo, a Disneylandia, o ves en un video Disneylandia, pues tú dices, ¿a quién se le ocurrió Disneylandia? ¿De quién son las ideas de Disneylandia? ¿De quién son los personajes? ¿Quién definió las políticas, la imagen de la empresa? ¿Quién fue? Pues fue Walt Disney, ¿sí o no? O sea,
Disneylandia es el reflejo de la mente de Walt Disney. Si tú piensas en Telmex, esa empresa que antes era de los mexicanos y que ahora es de una persona que tiene... ¿Sí sabemos de quién es Telmex? ¿Alguien sabe de quién es Telmex? ¿Cómo se llama el señor? El señor se apellida Slim. Ok. Las muchas cosas que tú ves en Telmex, en cómo está dirigida, en las políticas que decide hacer, las cosas que decide emprender, las nuevas tecnologías que decide meter, pues definitivamente tienen que ir acorde al dueño. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien. Y si así lo piensas en cada una de las empresas exitosas, por ejemplo, si piensas en esa empresa que desarrolla los programas de las computadoras llamada Microsoft, pues definitivamente esa empresa es el reflejo del dueño de la empresa que se llama Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Amado, la Biblia habla que este mundo, así como el cielo, fíjate, pensemos primero en el cielo. El cielo es el reflejo de cómo Dios es. Los ángeles, en sí todo lo que rodea a este trono es el reflejo de lo que en ese lugar hay. ¿Quién preside ese lugar? La Escritura nos dice que lo preside Dios, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia afirma categóricamente, y nosotros tenemos que tener presente esa verdad siempre, que este mundo no está dirigido por Dios, que este mundo tiene a otro director, hay otra cabeza. Este mundo no refleja los deseos de Dios, las personas no viven conforme a los deseos de Dios, sino más bien la Escritura dice que este mundo tiene un príncipe. La Biblia se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Déjame darte algunos pasajes, empezando por Efesios 2, versículo número 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿ok? ¿Quién es el que dice para dónde se van a hacer las cosas así como si fuera una empresa? La Biblia afirma que este mundo tiene un rey. Que va delimitando o va definiendo hacia dónde se van moviendo las cosas y hacia dónde se van moviendo las personas. Ahorita te lo voy a explicar. Ay, hermano, ¿cómo cree? No, ahorita vas a ver. Y espero que con la ayuda del Espíritu Santo puedas terminar esta reunión entendiendo y dando la razón a lo que yo estoy queriendo afirmar. La Biblia habla de dos grandes contrastes. Y la Escritura dice, o los seres humanos estamos bajo la influencia de Dios y del Espíritu Santo, o los seres humanos estamos bajo la influencia de el diablo y de sus ángeles. Así nada más. No hay puntos intermedios, no hay árbitro, no hay como que bueno, pues yo soy ateo, así que yo ni de aquí ni de allá. No existe eso. O tu mente y tu vida está dirigida bajo la influencia del Espíritu Santo, o tu mente y tu vida está dirigida bajo la influencia de Satanás. Eso es lo que dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Sabemos que somos de Dios? ¿A quién se refiere? Obviamente se refiere a los cristianos, a los que aman y no se refiere, aclaro, no se refiere a las iglesias. No todo el que está en una iglesia es de Dios, sino se refiere a los que aman a Jesucristo y han hallado ese Salvador. A eso se refiere. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice? Es tremenda la afirmación. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces está diciendo, oye, pero mi hijo nunca ha amado a Cristo. Es buena gente, no fuma, no roba, siempre paga sus deudas. Solo para ser cristiano, solo le falta ir a la iglesia. Con todo respeto, no está bajo la influencia de Jesucristo, está bajo la influencia de Satanás, de acuerdo con lo que dice la Escritura. ¿Estamos o no estamos? Bien.
Eso es importante. Ahora, hay que entender, voy entendiendo un poquito más. La Escritura dice que el diablo tiene un nivel de influencia muy poderoso en este mundo, un gobierno perfectamente organizado sobre la mente de las personas, sobre las ideas, sobre las corrientes, sobre las diversiones. Y veamos lo que dice Efesios 6, versículo número 12. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura afirma que aunque no los vemos, están en el aire, que el diablo no está solo, sino que tiene todo un ejército perfectamente organizado, así como con capitanes, generales, coroneles, sargentos y tropa, si lo quieres ver así, como un ejército perfectamente organizado, para controlar y influenciar los diferentes áreas de control en el mundo. O sea, el diablo controla gobiernos, controla la política. Y tú lo puedes ver, ay sí, ¿cómo te atreves a decir eso? Muy sencillo. ¿Quién controla la mente? O sea, la Biblia habla claramente en contra de la homosexualidad. Y si alguien es homosexual, te lo digo con mucho respeto, no soy homofóbico. Al contrario, como ser humano valoro lo que eres, valoro lo que representa tu alma, pero la homosexualidad es un pecado, no es un defecto y no es una cuestión de nacimiento, sino es un pecado tan pecaminoso como el adulterio y como el ser borracho y como el ser adicto a las drogas. Todos son iguales, pecados. Ahora, ¿quién controla? La Biblia se pronuncia directamente en contra de la homosexualidad. Y tú ves gobiernos que luchan a favor de la homosexualidad. Tú ves gobiernos que luchan a favor de matrimonios homosexuales a través de darles la oportunidad de adoptar niños, les da a gobiernos que luchan a favor de las drogas, del aborto, del alcohol. Yo te pregunto, Dios está absolutamente en contra de todo eso. A Dios le ofende todo eso. A Dios le ofende que los seres humanos pierdan el control y el juicio con las drogas, con el alcohol. Y tú ves a gobiernos que lejos de pronunciarse completamente en contra de esas cosas, no, los favorecen y como quien va soltando una cuerda, cada vez va soltando más la cuerda y cada vez vas dando más libertad. ¿Quién tiene el control de ese gobierno? ¿Lo tiene Dios? No lo tiene Dios. Lo tiene el diablo. Observa los medios masivos de comunicación. Observa a los programas de televisión. ¿De qué está llena una telenovela? Está lleno de... Tú lees la Biblia y pareciera que una telenovela es la antítesis de lo que la Biblia enseña que debe de ser la vida de una persona. La vida de una persona dice que una mujer debe de ser casta, debe de vestir decorosamente, debe de ser respetuosa, debe de ser fiel a su marido. Y por favor, ve la temática de una telenovela. Es exactamente lo contrario de lo que no debe de ser una mujer. Repetido todos los días desde las 4 hasta las 11 de la noche. Y hay mujeres que les gusta no perderse ni una. ¿Quién tiene el control? ¿Lo tiene Dios o lo tiene el príncipe de este mundo? Realmente lo puedes ver en el cine, lo puedes ver en la moda, lo puedes ver en las revistas, lo puedes ver en la televisión, en el internet. O sea, los contenidos continuamente están promoviendo deseos, están promoviendo libertinaje, están promoviendo que te sientas muy a gusto haciendo cosas que le desagradan a Dios. La Biblia dice claramente, no te conviene la fornicación, no te conviene vivir en unión libre, no te conviene tener un novio y no tener una responsabilidad. Y el mundo, y tú ves, enciendes el internet o pones en la televisión y te promueve exactamente lo contrario. ¿Quién tiene el control de ese medio de comunicación? Definitivamente no lo tiene Dios. Es lo que estaba queriendo decir este pasaje que veíamos en el libro de Efesios 6:12. O sea, la lucha que tienen los cristianos y aún la lucha que tiene el ser humano es no solo contra el diablo que va a venir a poner tentaciones, es una ola de influencia que promueve deseos. ¿Quién da el permiso para poner un cartelón con una mujer semidesnuda y vas tú con tu esposa y la ves y te despierta un deseo?
¿quién tiene el control en esa promoción de los deseos? Pues definitivamente no la tiene Dios, la tiene el príncipe de este mundo. ¿Quién tiene el control de las religiones? ¿Quién tiene el control de las religiones que aún se dicen cristianas? Están llenas de falsos profetas, están llenas de abusos, están llenas de pederastía, están llenas de falsas doctrinas. Fíjate que varios de los comentaristas han escrito que esas huestes espirituales de maldad a las que se refería el texto que te acabo de leer, se refieren precisamente a demonios especializados para infiltrarse en la mente de las personas que presiden las iglesias para destruir la fe. Así, de ese tamaño. Ok. La Biblia, volviendo al punto central del asunto, hablando del gobernante de este mundo, el gran gobernante de la mente de las personas, que controla gobiernos, que controla medios masivos de comunicación, que controla diversiones, por supuesto. La Escritura dice que tiene el poder de estorbar el Evangelio, tiene el poder de estorbar lo que te estoy diciendo. Es más, en este momento lo que te estoy diciendo puede estar chocando fuertísimamente y puede haber una grandísima oposición en tu mente a lo que yo te estoy diciendo, porque el diablo tiene el poder de estorbar el Evangelio. Si tú lees la parábola del sembrador, te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo dice, bueno, cuando se predica la palabra, esa palabra parte no cae en la tierra correcta y no da fruto. Esto es, la persona la escucha y por aquí entra y por acá sale y la persona no es transformada. ¿Hemos leído ese pasaje? ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor Jesucristo dice claramente que esa persona rápidamente el diablo hace una obra para robar la palabra, para que la palabra no le dé fruto. El Señor Jesucristo no lo dejó. Eso no es mi idea, lo dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, el diablo tiene el poder de estorbar el Evangelio y así lo afirma también 2 Corintios 4, versículos 3 y versículo 4. Dice, pero si nuestro Evangelio está encubierto, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tiene el poder de estorbar el Evangelio. O sea, imagínate una persona que ya está escuchando, ahí está el amigo queriéndolo invitar, está orando por él, ya vino a la iglesia, está contento, voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios. El diablo tiene el poder de estorbar. No sé, estaba viniendo, a lo mejor estaba viniendo en el mes de junio, ¿y qué crees? Pues le ponemos el mundial para que los domingos deje de congregarse, para que deje de escuchar la palabra. O está queriendo buscar, y en ese momento en el que llevaba 2 o 3 años sin tener novio, pero llegó el momento en que llegó a la congregación y ya estaba haciendo compromisos, y en ese momento se apareció uno de ojos claros y pelos parados, y fue suficiente como para que, pues es que yo también tengo derecho a amar y a sentir amado. Es suficiente para estorbar el Evangelio. El diablo pone tropiezos a la iglesia, desgraciadamente manda a sus hijos. O sea, lo digo con respeto a cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere que sea salvo. Pero puede haber aquí alguno que sea utilizado por el diablo para tropezar a otros. Así como lo oyes. Puede haber entre nosotros alguien que sea utilizado para tropezar a otros. Que venga aquí y empiece a pedir dinero prestado y luego no les pague. Y tú pienses, por cierto, de antemano te digo, no andes haciendo negocios. La iglesia no venimos a hacer negocios, la iglesia venimos a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguien te anda pidiendo prestado, primero me dices a mí. Y no porque yo quiera tener un control de las vidas. ¿Qué tal si no te paga? Al rato te vas tú y tu familia, y diciendo que todos en esta iglesia somos iguales, cuando no. Los que estamos en esta iglesia pagamos nuestras deudas, como nos manda la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Ok, pero bueno, el diablo sabe cómo tropezar y estorbar al Evangelio. Entonces, hermano, ¿por qué anda diciendo todo eso? Bueno, regreso a la idea central. La idea central en el pasaje de Efesios 2, de entrada dice que hay alguien que tiene el control y la autoridad en este mundo y la influencia sobre las personas. Aquí hay una segunda verdad. Si tiene el poder para controlar mentes, como vimos, tiene el poder sobre autoridades, tiene el poder sobre personas, tiene la capacidad de generar deseos.
tiene la capacidad de generar conductas. O sea, tú quieres pensar, a ver, hermano, ¿cómo es eso? Muy sencillo. Te voy a platicar una historia que te platico muy seguido, pero que siempre nos sirve de base. Estaban Adán y Eva muy tranquilos en ese precioso lugar que Dios les creó, en el cual no tenían necesidad de nada, hasta que se apareció un personaje que creó para Eva un deseo. Y ese deseo, tú sabes, que le generó la ruina. ¿Conocemos esa historia? ¿Verdad que sí la conocemos? Ok, el diablo es capaz de generar deseos en nosotros, de poner tentaciones. Con esa autoridad que te digo que tiene y con ese control que te digo que tiene, o sea, es capaz de bombardear la mente de las personas y despertar deseos. ¿Por qué la cerveza se vende con tantísima libertad si hace tantísimo daño al ser humano? Porque el diablo tiene la capacidad y la autoridad de hacer y de crear deseos en las personas. ¿Qué dice Efesios 2, versículos 1 y 2? Regresamos al pasaje central. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, este mundo lleva una corriente y yo te lo pongo de la siguiente manera. O sea, hay deseos que llevan al pecado. Hay un control de los deseos, hay un bombardeo de los deseos. Hay un deseo para cada pecador o para cada persona. Así como los pescadores, yo no sé si tú conozcas de pesca, pero los pescadores son unos verdaderos expertos. Y les venden todo un estuche o diferentes estuches con diferentes formas y colores de anzuelos y de carnadas para las diferentes especies de peces que hay. O sea, un buen pescador sabe que no va a usar el típico anzuelo para todos los peces, sino que va a tener un anzuelo para cada pez. Entonces abre su estuche y saca de su estuche pues el anzuelo adecuado para ese determinado pez. Le gustan los pececitos naranjas, pues le echamos unos naranjas. Si le gustan los rojos, hay rojo. Si les gustan los vistosos, hay vistosos. En fin, ok. El diablo tiene el control de los deseos. ¿Te gusta el romance? Te pone romance. ¿Te gusta sentirte importante y encima de los demás? Sabe cómo exaltar tu deseo de sentirte importante, de sentirte admirada, de sentirte grande, de sentirte pues muy apreciada y valorada y admirada. ¿Tú sabes por qué sacaron al diablo del cielo? Por soberbia. El diablo es experto en hacer que las personas se ensoberbezcan y se crean y se crean más de lo que son. En la iglesia es experto en hacer que el hermanito que estaba empezando a predicar ya se sienta Carlos Spurgeon y ya se sienta más que todos y ya sienta que todos se le tienen que inclinar. Es experto en hacer que el corazón de los cristianos se inflen. Entonces es experto en hacer que un deseo te sea tan grande que te vayas al pecado. ¿Ok? Dice 1 de Juan 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El diablo tiene esa grandísima capacidad de poner cualquier deseo que te lleve a pecar contra Dios. ¿Ok? ¿Qué más afirma ese pasaje que estábamos viendo? ¿Por qué tan desglosadito? Para que entendamos por qué necesitamos un Salvador. El pasaje afirma categóricamente, en Efesios 2:2, si lo pones por favor, mi amado hermano, que los que siguen la corriente de los deseos de este mundo, su mente es controlada por el diablo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, cuando una persona peca, no peca bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando una persona peca bajo la influencia del príncipe de este mundo. Y velo en el pasaje del huerto del Edén. Dios dice no.
¿verdad? Dios dice, eres libre, todo lo he creado para ti, nada más esto no, ¿verdad? Ok, ahí está la voz de Dios. Viene la contravoz, dice pues, oye, pero te estás perdiendo esto, y es que Dios sabe que que tú necesitas esto y que vas a ser sabio, y ahí ves a Eva y peca, cuando Dios ya le había dicho que no. Cuando una persona peca, ¿bajo la influencia de quién peca? ¿Bajo la influencia de Dios o bajo la influencia del maligno? Lo que está diciendo ahora, o lo que está diciendo es que cuando el ser humano sigue el pecado y se enreda en el pecado, es porque sus deseos fueron exaltados. A lo mejor alguien se vuelve borracho. Ok, primero su mamá ya le había dicho 1000 veces, mijito, por favor, cuando crezcas no te vuelvas borracho como tu tío, como tu papá. Pero a los 15, a los 16, los cuates, ¿verdad? De la cascarita. Oye, primero apostaban de Coca-Cola. Se acabó la Coca-Cola y ahora ya era de cerveza. Y ya luego ya no era de cerveza, sino de cartón. Y ya después sus deseos se exaltaron tanto que se volvió un adicto al alcohol. Sí, ¿verdad? Ese no fue el Espíritu Santo. Ese fue el engaño del príncipe de este mundo. La Escritura, si tú quieres, la Escritura tiene gran cantidad de pasajes para ver que cuando una persona hace algo incorrecto, lo hace bajo la influencia del príncipe de este mundo. Por ejemplo, cuando Judas entregó al Señor Jesucristo, la Escritura dice claramente que el diablo entró en él y fue y lo vendió. Cuando Ananías y Zafira, personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, se portaron hipócritas y fueron delante de la iglesia a simular que habían vendido una propiedad para hacer misericordia, pero estaban escondiendo cosas, Pedro le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué es lo que estaba diciendo? En tu actuar se ve claramente la dirección de tu padre. La Escritura dice que cuando una persona está enredada en la mentira, dice que no puede estar enredada nada más porque sí, sino porque hay definitivamente una influencia del diablo sobre él. Un miedo tremendo para que siempre esté mintiendo y saliendo de sus problemas con puras mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Qué le dice Jesús a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo que está afirmando este pasaje es que cuando las personas están en el pecado, ¿por qué? ¿Y por qué la gente está en el pecado? Porque el pecado es placentero. Porque, o sea, estarte tomando tus cervecitas y perdiendo un poco el juicio, pues se siente bien. Tener un novio, estar con él sin compromisos, amigos, besos, fornicando, se siente bien. Estar haciendo de tu vida lo que tú quieras, o viendo la telenovela, mirando ahí cómo fornican y cómo hacen cosas abominables, se siente bien. Porque sí hay un deseo ahí. La pregunta es, mientras las personas están en el pecado, ¿bajo la influencia de quién están? ¿Sí? Cuando la gente se está divirtiéndose y cantándole a la amargura con alguna música mundana de las que le cantan a la amargura, a la fornicación, al orgullo, a la soberbia, sí se siente bien. O sea, la verdad, digo, a lo mejor, te lo digo con todo respeto, tú entras a un antro, no te asustes con lo que te voy a decir, pero tú entras a un antro y el antro está diseñado para hacer que te sientas bien. ¿Sí o no? O sea, esa música, ese ambiente, es eso que se toma, eso que se bebe, porque está diseñado los deseos para que te sientas bien haciendo lo contrario a lo que Dios espera de ti. ¿Sí? Bien. Amado, voy un poquito más allá con el pasaje. ¿Ya entendimos? Que este mundo tiene un control, o tiene alguien que lo controla, y es un ser espiritual llamado Satanás. Ya entendimos que él tiene el control a través del fomento de los deseos de las personas que viven en el pecado.
Pero aquí también ya viene una aplicación directa hacia nuestras personas. Aquí Pablo le está escribiendo a cristianos, o sea, él está hablando, le está recordando en tiempo pasado a los cristianos lo que eran antes. Dice Efesios 2, versículo número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿qué está diciendo Pablo a esos cristianos? Acuérdense, o sea, el mundo está bajo el maligno, las personas que están en pecado están bajo la dirección del diablo, pero ojo, nosotros estábamos exactamente en esa misma condición y nuestras mentes estaban controladas por el diablo cuando nosotros pecábamos. O sea, no es que, yo soy bueno y Jesús tuvo misericordia de mí. No, yo era tan controlado como los que están controlados ahorita en la cantina. Es lo que les está diciendo. ¿Sí estamos comprendiendo esa parte? O sea, Pablo no se está excluyendo ni él mismo en esa afirmación. Definitivamente ya estaba viviendo una vida santa, apartada del mal, pero sí les está recordando que sus vidas estaban en el pecado porque había un control, porque había una influencia, porque era muy fácil llevarlos al pecado. Era muy fácil exaltar sus deseos. Y decía, y todos nosotros corríamos al pecado, seguíamos como la corriente viene para acá y ahí vamos todos para allá. Y viene para acá de nuevo y allá vamos todos, como la ola, ¿no? Y nos ponían aquí un deseo, pero no podíamos decir que no. Ahí estaba la persona diciendo, ya voy a dejar de tomar. Llegaba el compadre, ¿qué cree, compadre? Mire, aquí tengo la que le gusta, compadre. Y terminaba ahí derrotado. Estaba diciendo, ya no voy a irme más a destrampar con mis amigas. Y, rápido, manita, la última manita. El mundo tiene un control. Ya voy a perdonar ahora sí. El propósito de este año, de año nuevo, ya voy a perdonar. No llega febrero, amado, cuando ya estás peleado y estás guardando resentimientos otra vez. Dicen, no, es que no se puede. Porque el mundo es especialista en despertar los deseos y llevar al pecado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos comprendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Amado, esto lo aplico para cada uno de nosotros. Sea salvo o no sea salvo. Si tú has seguido tus deseos y has pecado, lo has hecho obedeciendo al diablo, deshonrando a Dios. Se oye fuerte, pero es así. Por eso te lo fui explicando poco a poquito. Es que yo no sabía y la verdad se me hizo fácil y sentí bonito. Sí. Te pusieron la carnada, caíste, te enredaste. ¿No obedeciste al Espíritu Santo? ¿Obedeciste al príncipe de este mundo? ¿Obedeciste a tus deseos? Y deshonraste a Dios con ello. ¿Sí estamos en esa parte o no? O sea, entendamos eso claramente. Cuando seguimos nuestros deseos y hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, estamos obedeciendo al diablo y estamos deshonrando a Dios. Y eso, amado, nos pone en una situación de... O sea, si tú quieres verlo de esta manera, o sea, ¿a qué le gusta a Dios? Si yo estoy comportándome como amigo de Dios, ¿estoy intermedio ni fu ni fa? ¿O estoy en una clara situación de enemigo? ¿En cuál crees tú que estemos? ¿Será un ni fu ni fa? Yo no sabía, a mí no me interesaba si ofendía a Dios o no. ¿Estaba yo agradando a Dios a pesar de que estaba pecando? ¿O me pone en una clara posición de enemistad contra Dios? Vamos a suponer que tú eres uno de esos cristianos del segundo siglo o del primer siglo. Vives en Roma. Y resulta que tu hijo también es cristiano. Y resulta que a tu hijo, como a los cristianos en Roma, lo agarran y lo llevan al Coliseo.
Y como le pasaba a los cristianos en Roma, permiten que, bueno, le mandan a los leones a que sea devorado por los leones. Había muchas personas alrededor mirando y divirtiéndose con esa cuestión. Sí sabemos eso, ¿verdad? Hemos oído, lo hemos mencionado, está en la historia de la humanidad. ¿Qué pensarías tú de tu mejor amigo si se va a sentar ahí en la grada a ver cómo devoran a tu hijo? ¿Es tu amigo o tu enemigo? Se fue a complacer en la destrucción de tu hijo. ¿Es tu amigo o tu enemigo? Amado, si tú te has deleitado en lo que deshonra a Dios, no estamos en una situación de ni fu ni fa y estamos en medio. Estamos en una clara postura de enemigos. Entendemos claro que el diablo es el enemigo de Dios. ¿Sí, no? El diablo le gusta reírse de Dios. El diablo le gusta que Dios sea deshonrado. Pero cuando el diablo me llevó a mí a deshonrar a Dios, ¿cuál es mi postura? ¿De víctima o de la misma condición? ¿Sí que comprendemos esa parte o no la comprendemos? Estoy tratando de hacértelo entender. La Escritura dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice ahí? Enemigo de Dios. O sea, si te vas a divertir como se divierte este mundo ofendiendo a Dios, amado, tú eres tan enemigo de Dios como lo es el diablo. Al diablo le gusta que Dios sea deshonrado. Y si a ti te gusta ver cómo se deshonra a Dios, tú estás igual. Si estamos en esa parte o no estamos en esa parte. O sea, con eso yo sigo en el único objetivo de esta enseñanza, de entender por qué necesitamos un Salvador. ¿Sí? Quizás seas salvo, quizás no lo seas. Esta enseñanza el propósito que tiene es ayudarte a ver tu condición de acuerdo a cómo Dios la ve. O sea, definitivamente, pues el estar deleitándose en la maldad te pone en una condición de enemistad contra Dios. Ahora bien, el resultado de esa situación, de estar siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice que te ponen enemigo de Dios. Y así como que ya de entrada nos clara el pensamiento de que pues como que no cabe eso de que todos vamos a caber en el cielo, ¿no? ¿Has oído esa frase? No, si vamos a caber en el cielo. De que cabemos, cabemos. De que Dios quiere llevar a sus enemigos a vivir en el cielo. Amado, yo te pregunto a ti. ¿Alguien te robó? ¿Alguien te defraudó? ¿Alguien insultó a tu familia? ¿Le vas a dar una recámara en tu casa? Ok, la lógica nos dice que Dios no tendría por qué hacer eso con los que le ofenden todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Aquí habla también, el pasaje, quiero hablar una última verdad. El pasaje habla de una naturaleza, de qué es lo natural. Si tú piensas en las cosas naturales, por ejemplo, te pones a pensar en el salmón. No sé si tú conoces el ciclo de vida del salmón, pero el salmón tiene un ciclo de vida interesante que concluye después de que se reproduce. O sea, el salmón hace inclusive una gran travesía, nadando en contra de la corriente, subiendo los ríos en los lugares montañosos. Y todo el mundo sabe que reproduce, y lo natural en él, ¿qué es? Que después de eso muera. ¿Sí o no? ¿Qué es lo natural en un animal de granja como es un cerdo? Lo natural en un animal de esa calidad o de esa raza en particular no es precisamente el que perdure en la granja para siempre. ¿Cuál es su naturaleza? Ser preparado y ser engordado para ser llevado al matadero. ¿Sí o no? Si hablamos de naturalidad, ¿no? ¿Qué es lo natural en un pez? Lo natural en un pez es que esté en el agua, ¿no?
Bien, aquí el pasaje habla de una naturaleza. Y yo quiero volver a tomar Efesios 2, versículo número 3. Dice, hablando de quién gobierna este mundo, de quién sigue los deseos de este mundo, de que nosotros mismos hemos seguido los deseos de este mundo. Algunos ya dejamos de seguirlos, otros actualmente siguen los deseos de este mundo. Dice, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjate la expresión, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que lo natural en un enemigo de Dios es que herede lo mismo que heredan los enemigos de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos? O sea, ¿para quién creó Dios el infierno? ¿Alguien sabe para quién creó Dios el infierno? ¿Alguien lo puede decir? Dígalo fuerte. Para el diablo y sus ángeles, son sus enemigos, está bien. Ellos, ¿por qué? Porque les gusta reírse de Dios en su cara, porque les gusta pecar, porque les gusta que Dios sea deshonrado. Pero si tú y yo hemos participado en la misma fiesta y hemos hecho pecados, inclusive más pecados de los que cometieron ellos, y hemos seguido nuestros deseos, ¿qué sería lo natural, amado? Que heredemos lo mismo. Antinatural sería que heredemos el cielo. Lo natural sería que heredemos exactamente lo mismo. ¿Sí o no? La ley de antinarcotráfico está diseñada para que todos los que practican el narcotráfico sufran las mismas consecuencias. ¿De acuerdo? Ok. Qué diferente es lo que el concepto del hombre de soy bueno. No, amado. Si tú no matas, no robas, y si pagas tus impuestos, y si eres leal, y nada más tienes el detallito de que eres mentirosín. Así eres mentirosín, según tu propia perspectiva. Amado, eso te convierte por naturaleza en un hijo de ira. ¿Sí entiendes esa parte? Primero te convierte en enemigo de Dios y en hijo de ira, para heredar lo mismo que heredan los enemigos de Dios, enfrentar el enojo eterno de Dios, enfrentar a un Dios airado contra sus enemigos. Y que entendamos que Dios es amor, claro que sí, y que Dios no quiere que te pierdas, claro que sí. Pero si tú y yo no entendemos en nuestro corazón que nuestra naturaleza pecaminosa nos ha llevado muchas veces a insultar a ese Dios. Porque mira, amado, o sea, ¿cómo te sentías en el antro? Ahorita estás en la iglesia, a lo mejor, yo sé, casi te puedo apostar que el 95% de los que me están escuchando no les gusta lo que estoy mencionando. Pero ¿cómo te sentías en la fiesta? ¿Cómo te sentías en el antro? ¿Cómo te sentías con esas cubitas? ¿Cómo te sentías cuando te estaban diciendo, ay, chiquita, qué bonita te ves, ay, qué bárbara, ven ven y muéstranos tu belleza y tu folclore aquí, queremos reconocerte? ¿Qué tal te sentías ahí? Ahí te sentías bien, ¿sí o no? ¿Qué tal te sentiste cuando te peleaste y gritaste y liberaste todo ese coraje que traías en tu corazón? ¿Te sentiste bien o no te sentiste bien? Sí, te sentiste bien. Como pez en el agua. ¿Sí o no? Claro que sí, engañando. ¿Te sentiste bien? No le pagué. Se lo merece. ¿Te sentiste bien? Amado, aquí la cosa, si te sentiste bien en el pecado, eso confirma que tu naturaleza pecaminosa se deleitó ofendiendo a Dios. Y yo te he estado mencionando durante toda esta enseñanza que al diablo y a sus ángeles les fascina que Dios sea deshonrado. Y si a ti te gusta ver las telenovelas desde las 4 hasta las 11, y te gusta ver cómo se fornica, cómo se exalta la sensualidad, cómo se miente, cómo se traicionan los maridos, cómo la homosexualidad es exaltada, todo eso, y te sentiste bien,
Eso habla de la naturaleza, ¿no? Si te sentiste como pez en el agua, eso habla de la naturaleza. El pasaje dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Y la herencia de los hijos de ira creo que está claro en el mismo pasaje. O sea, no vas a heredar el amor de Dios. Has de heredar la ira eterna de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo eso, verdad? Por eso necesitamos un Salvador, amado. Por eso necesitamos un Salvador. Porque si nos damos una talqueadita de moralidad, está bien, ya el hermano dijo que no vea novelas, está bien, ya no las voy a ver. Nada más voy a ver la de las 4:30 y ya va a acabar y ya. Pero ya no voy a ver novelas, ya no. Eso es una novela de niños, esa sí se puede. Ok, si nos damos una talqueadita de moralidad, no estamos entendiendo lo mucho que necesitamos a un Salvador. Imagínate tú que tienes a un cerdo de una granja y lo pintas de negro y le pones manchas y lo quieres ver como una vaca, lo quieres hacer ver como una vaca, es más, le amarras unos cuernos de madera, ¿se va a seguir revolcando en el lodo, sí o no? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Y mientras no haya un cambio de naturaleza, el ser humano va a seguir buscando lo malo y va a seguir buscando el pecado. Por eso la moralización no sirve para nada. Y esto, escúchenme bien las madres. Si tu hijito es bueno, pero solo le falta entregarle su vida a Jesús, tu hijo es un hijo de ira y deberías de estar doblando las rodillas para pedirle a Dios que tenga misericordia y su corazón soberbio sea quebrantado. Eso es lo que deberías de estar haciendo. Y que se vuelva a Dios y que reconozca que necesita un Salvador. Todos nosotros, y eso te lo estoy diciendo porque todos nosotros necesitamos a ese Salvador. Porque la única forma de que no heredemos lo que por natural vamos a heredar, ¿y qué vamos a heredar si seguimos en este camino? La ira, dice el pasaje. Enfrentar el enojo eterno de Dios. Por eso necesitamos un Salvador. Dice Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Necesitamos o no necesitamos un Salvador, amado? Claro que lo necesitamos. Claro que lo necesitamos. Tú puedes salir de aquí, amado, y yo con eso no estoy diciendo, no, ustedes son una bola de narcos. No, amado, yo como persona que vive en este mundo, con virtudes y defectos como tú las tienes, y yo sé que aquí hay personas valiosas en carácter y en afecto. El que como personas nos estimemos no quiere decir que nuestra condición delante de Dios sea como te la acabo de describir. Y que a lo mejor tú me caes bien. Pero pregúntale a un ángel qué piensa de ti si no le has entregado tu vida a Jesucristo. ¿Está mal? ¿Qué le cae bien? ¿Está deshonrando a Dios? Todos los días le insulta a mi Señor. Todos los días está insultando a Dios con sus acciones. Cada vez que prende la tele para ver las fornicaciones, está insultando a mi Señor. Merece el infierno. Pregúntale a un ángel. Los ángeles se postran y reconocen la santidad de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y amado, esa es nuestra herencia. Por eso necesitamos un Salvador. Espero la próxima semana hablarte un poquito más de esto. Pero ahorita yo sí quiero decirte algo. Pensemos juntos en nuestra condición. ¿Eres salvo? No pienses que eres salvo porque Dios vio que eras buena gente. Dios vio tu miseria. ¿Sí? Dios vio tu miseria. Estabas preparado y destinado para enfrentar la ira. Si eres salvo el día de hoy. Eras perdón por la expresión, eras ese puerco que estaba preparado para ser llevado al rastro y ser sacrificado.
Eras ese Salmón que ya había subido el recorrido para ir a Desobar y que estaba a punto de morir y perderse y ser borrado de la historia. Y si eres salvo, hubo un Dios que tuvo compasión de ti entre muchos y metió su mano y te tomó. Sí entendemos esa parte, pero tu destino y tu naturaleza era perderte y ser destruido. Si el día de hoy eres salvo. Si el día de hoy no eres salvo, amado, quiero decirte, necesitas a ese Salvador. Y si tú, aquí en esa parte te lo digo con amor, con mucho respeto, tú tienes que suplicarle a Dios que cambie el curso de tu vida. Tu vida hasta el día de hoy ha seguido los deseos de este mundo. Tu vida hasta el día de hoy ha seguido el patrón de este mundo, así como nos educó mamá, y no tengo nada contra mamá. Sin embargo, mamá a veces fue la que te dijo, por favor dile al cobrador que no estoy. Y te enseñó a mentir. Y hasta el día de hoy ha seguido la corriente de este mundo. Tú tienes que hacer, amado, una pausa y pensar que no puedes seguir así. Que si tú sigues así, lo natural será, o sea, no esperes, y lo digo con mucho amor y respeto, no esperes que Dios, si tú no le paras el curso de tu vida como va, sin arrepentirte, sin volverte a Cristo, sin entregarle tu vida, tú no esperes que Dios, al abrir y cerrar tus ojos en este mundo, no esperes que Dios te esté esperando con los brazos abiertos. Lo natural es que te espere la ira, porque esa es la naturaleza humana, que se complace ofendiendo a Dios. Y si tú te has deleitado en el pecado, tienes que hacer una pausa y decirle, Señor, sácame de aquí. No te estoy diciendo sálvate solo, no te estoy diciendo date una talqueada de moralidad, te estoy diciendo necesitas un Salvador, como todos nosotros necesitamos un Salvador. ¿Sí me comprendes esa situación? Necesitas hacer una pausa, ver tu situación, mirar al cielo y decirle a Dios, yo necesito a ese Salvador. Porque la ira de Dios hasta este día, hasta el día de hoy, está sobre mí. Así como cuando estás, ahorita que está haciendo mucho calor, está buenísimo, ¿no? Párate media hora allá afuera. Y vas a decir, necesito algo que me proteja, porque esto me va a hacer daño. ¿Sí, verdad? Ok. La misma situación sería, al ver tu naturaleza, al ver tu condición, al ver, no cómo, por favor no salgas y le preguntes a los demás qué opinan de ti, te van a decir que eres buena gente. Y amado, si me lo preguntas a mí, oiga hermano, ¿cómo me caes? Yo te voy a decir que me caes bien. O sea, si se trata de hablarte de lo humano, hablemos de los ojos de Dios, los ojos santos de Dios. ¿Cómo ve Dios tu condición? ¿Ve que te ríes de Él todos los días cada vez que pecas? Entonces, así necesitas un Salvador para resguardarte de tu propia condición. ¿Estamos o no estamos? Necesitas decirle a Dios, yo necesito conocer ese Salvador. Yo necesito que me des a ese Salvador. Nada de lo que hagas, amado. Es como si tú vinieras, ¿has visto cuando crece alguno de los ríos que están aquí alrededor? Que viene el agua con tantísima fuerza, que viene arrastrando troncos y tantísimas cosas. Si tú dices, bueno, no, ya voy a cambiar. Si tú dices eso y lo quieres hacer en tus fuerzas, o sea, vas a nadar 10 metros y el río te va a seguir llevando como te ha estado llevando toda tu vida. Tienes 25 años, los 25 años te ha arrastrado. Tienes 45, te ha arrastrado. Y lo sabes, ¿sí o no? Entonces tú no necesitas ser moralizado, tú necesitas un Salvador. Y necesitas decirle a ese Salvador, renuncio a estarme riendo de ti en tu cara, siguiendo la corriente de este mundo. Renuncio a eso. Cada vez que he seguido mis deseos, te he estado deshonrando y te he estado ofendiendo. Entonces, renuncio a eso. Por favor, rescátame a mí. ¿Sí estamos en esa parte? De verdad lo necesitamos. Ojalá que el diablo no estorbe a ninguno. Decir, no,
Tú te cierres y digas, yo soy buena gente, yo soy buena gente, yo soy buena gente, y cruces tus brazos y el río te lleve hasta donde acaba. Ojalá no lo hagas. Ojalá que hoy, esto que entiendo es una palabra que no puede ser cómoda, pero que es necesaria para entender. Si tú quieres realmente amar a Cristo, tienes que ver lo hundido que estás. ¿Sí o no? Amado, al ver tu condición, dile al Señor, yo necesito a ese Salvador. Te recuerdo cómo empezó este pasaje y con este termino. Este pasaje no empezó diciendo, ustedes están hundidos, sino este pasaje empezó diciendo, ustedes han sido rescatados. ¿Sí, verdad? Dice Efesios 2:1. Y Él, hablando de ese Salvador, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. No habla de cuestiones moralizantes, ni de aprender religión, ni de cuando llegaste a la iglesia las cosas cambiaron. No. Todo señala hacia una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Él es el que cambió todo. Él es el que cambió el curso, el que cambió el destino, el que cambió las cosas. ¿Sí? Él fue el que transformó todo, el que cambió la naturaleza, el que dio el gobierno, el que dio la paz. Él. Amado, si tú lo has encontrado, si el día de hoy Él es un Salvador para ti, ve a tu casa a darle gracias. Si el día de hoy vienes y estoy seguro que el Dios te trajo porque quiere ser eso para ti, ve y búscalo. Dile en tu casa, en tu corazón, Señor, yo quiero hallar a ese Salvador. No hay nada que yo haga, no hay nada que puedan hacer, nadie, más que tú, para cambiar el curso de mi destino. Amén. Cerremos los ojos. Padre, gracias. Gracias por la palabra que nos has dado en esta mañana. Señor, te agradecemos y preferimos que nos hables fuerte, Señor, en esta tierra, a escuchar tu voz con ira, Señor, en la eternidad. Padre, que tu palabra, que tu espíritu hagan reaccionar nuestra mente, nuestro corazón y despierten nuestra grandísima necesidad de ese Salvador, Señor. Padre, si este mundo había trabajado en nuestros corazones para cerrar nuestros ojos, para cegar nuestro entendimiento y para perder la importancia que tiene ese Salvador en los cielos, Señor, hoy tú nos has abierto los ojos de nuevo y nos has mostrado nuestra necesidad. Padre, gracias por eso, que tu palabra permanezca en nuestras vidas. Lleva con bien a cada uno de mis amigos y hermanos que están aquí. Ayúdalos hoy y que sea tu Espíritu quien refuerce lo que hemos hablado y quien haga permanecer lo que hemos hablado durante esta semana. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén.